Bueno, hoy es la última sesión de este pequeño ciclo y hemos navegado por diversos universos, ¿no? Siempre el nuestro, pero el universo, los mundos de la tecnología, el presente y futuro de la humanidad, el papel de la tecnología en la evolución de Homo sapiens, de nuestra especie. Luego también pues la cuestión del origen de la vida. Hoy, el último día, está dedicado a algo que es presente, es ya presente y desde luego futuro, que es la inteligencia artificial, de la que tanto se habla y que no sabemos los legos si depositar en ella más esperanzas que temores. Yo, desde luego, soy de los de las esperanzas, no de los temores. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos a dos personas que nos van a ilustrar, empezando por Alicia Troncoso Lora, que es catedrática de lenguaje y sistemas informáticos en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es también presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial, fue vicerrectora de Tecnología de la Información e Innovación Digital en bastantes años, ¿no? Entre 2004 y 2020, que no está mal. Años. Entre 2009 y 2020. Y bueno, pues su formación es muy cosmopolita. Aparte de sus estudios aquí en España, pues los amplió también en las universidades de Columbia, en Nueva York, la de Colorado en Boulder y San Diego en California. El título de su conferencia de hoy pues es nada más y nada menos que logros y retos de la inteligencia artificial. No he dicho que tenemos que estar especialmente agradecidos porque Alicia ha tenido que pasar una larga jornada para llegar aquí desde Sevilla, que esto no es Madrid-Moscú, pero a veces lo parece, ¿no? Así que muchas gracias y Muchas gracias. En primer lugar, bueno, agradecer pues esta invitación en este curso a dar esta conferencia en este edificio tan espectacular que no conocía. Así que bueno, espero que lo que cuente pues nos aburra y os interese. Voy a dedicar esta charla a la inteligencia artificial. Me centraré un poco en qué logros ha habido ya y qué logros o retos esperamos que haya en un futuro, ¿no? O sea, que intentaremos predecir qué es lo que va a pasar. Entonces, lo primero de todos, unas pinceladas, porque hay que empezar diciendo qué es la inteligencia artificial, ¿no? Sería, digamos, lo primero de lo que habría que tratar. A lo largo de la historia ha habido multitud de definiciones de la inteligencia artificial, pero todas ellas se enfocan bien en procesos mentales relacionados con el razonamiento, es decir, pensar, o bien en la conducta, es decir, actuar. Y a su vez, tomando a la persona como referencia de inteligencia o un concepto ideal de inteligencia llamado racionalidad. Esto hace que haya 4 posibles enfoques, que son los que estáis viendo ahí. Pensar como una persona, actuar como una persona, pensar de forma racional y actuar de forma racional. Estos son los 4 enfoques que ha habido a lo largo de la historia. Sin embargo, el enfoque pensar como una persona adolece de ciertas desventajas, puesto que el funcionamiento de la mente humana hoy en día aún es desconocido, con lo cual es un enfoque que se descarta. El enfoque basado en actuar como una persona nos remonta a la Inglaterra de la primera mitad del siglo XX, concretamente
a 1950, año en el que el matemático Alan Turing, en su intento de definir la inteligencia artificial, publicó su famoso trabajo llamado Inteligencia y computación de las máquinas. En este trabajo intentaba responder a la pregunta, ¿son capaces de pensar las máquinas? Y es un trabajo, como he dicho, del año 1950. O sea que aquí ya podemos ver que la inteligencia artificial no es de hace unos años, sino que tiene ya cierta edad. En este trabajo, Alan Turing propuso el conocido como test de Turing, que era un test para determinar si un sistema era inteligente. Este test se muestra a continuación. Consistía en un juego que es el juego de la imitación. Un juego en el que hay 3 jugadores, 2 personas y una máquina. Una persona tiene el rol de interrogador y permanece en una habitación separada de los otros 2. El interrogador tenía que descubrir quién era la persona y quién era la máquina a través de las respuestas por escrito que ambos proporcionaban. Eso era el test de Turing. Si el interrogador era incapaz de diferenciarlos, pues entonces la máquina ganaba el juego y se afirmaba que la máquina tenía inteligencia por no poder ser diferenciada de una persona. Eso era el test de Turing, que estaba publicado en el año 1950 para definir qué significaba que una máquina fuera inteligente. Para que la máquina ganara el juego, la máquina tenía que estar dotada de determinadas capacidades, como ser capaz de procesar el lenguaje natural cuando le hacían una pregunta, poder comunicarse con el interrogador, ser capaz de representar el conocimiento, almacenar lo que conoce, ser capaz de razonar, responder a preguntas, ser capaz de aprender, ser capaz de adaptarse a nuevas circunstancias, ser capaz de ver para percibir objetos, ser capaz de manipular y mover objetos. Todas estas capacidades son hoy en día las disciplinas que forman la inteligencia artificial, que es el procesamiento del lenguaje natural, la representación del conocimiento, el razonamiento automático, el aprendizaje automático, la visión artificial y la robótica. Todo eso forma hoy en día lo que se llama inteligencia artificial. No obstante, este enfoque de definir la inteligencia artificial basada en actuar como una persona tiene algunas debilidades, pues no todas las personas siempre actúan de acuerdo a lo que mayoritariamente podemos considerar un comportamiento inteligente. Con lo cual, este enfoque también a lo largo de los años ha sido descartado. Y, por tanto, los enfoques ahora mismo más aceptados son aquellos basados en pensar o actuar de forma racional. El enfoque pensar de forma racional nos remonta a la antigua Grecia, concretamente a Aristóteles, que es el padre de la lógica, Aristóteles, que fue el primero que intentó formalizar el pensamiento a través de esquemas de razonamientos, que se llamaban silogismos. Así, la inteligencia artificial, desde esta perspectiva, pues trata de construir sistemas inteligentes a partir de programas informáticos descritos en lenguajes de notación lógica, que realizan pues inferencias concretas usando reglas de razonamientos. En eso consiste este enfoque. Frente a la complejidad del pensar de forma racional está el actuar de forma racional, que es un enfoque mucho más actual y está basado principalmente pues, en la ingeniería. Este enfoque, aquí la inteligencia artificial lo que intenta es construir sistemas que alcancen un objetivo consiguiendo el mejor resultado esperado. Así se define la inteligencia artificial desde un punto de vista de la ingeniería. Basándonos en esta definición, que es muy actual y está ampliamente aceptada por la comunidad científica, pues podemos ya romper uno de los principales mitos de la inteligencia artificial,
las máquinas dotadas de inteligencia para aprender, entender y razonar sustituirán a las personas, ¿vale? Eso es un mito, pero actualmente la inteligencia artificial es una inteligencia artificial, tal como hemos definido, muy específica para resolver tareas muy concretas, no cosas generales. Una persona puede hacer muchas cosas a la vez y de diferente naturaleza. Un sistema, tú lo construyes y implementas un algoritmo para que aspire la casa, pero si a esa máquina tú le pides otra cosa, no sabe hacerlo. Solo sabe hacer una cosa, que es para la que ha sido enseñada. Entonces, ese primer mito, con este enfoque de la inteligencia artificial basado en la ingeniería, pues ya es un mito que podemos, digamos, quitar de la cabeza. En la actualidad se pueden construir sistemas inteligentes, pero para tareas muy, muy concretas. Esas tareas muy concretas, en algunos casos, sí las podrá realizar mejor que las personas, pero tareas concretas. Bien, vamos a ver qué logros ha tenido la inteligencia artificial, pero en el pasado. Cuando hablo del pasado, ya sabéis que la inteligencia artificial nació en los años 50, pues estamos hablando de unos 50, 60 años, ¿vale? Es lo que es la historia de la inteligencia artificial, 50, 60 años. Aunque algunos trabajos, como el primer modelo de neuronas artificiales fue de 1943 y el artículo de Alan Turing de 1950, hasta 1955 no nace la palabra inteligencia artificial, ¿vale? Esa palabra nació en el año 1955. John McCarthy, uno de los grandes científicos y padres de la inteligencia artificial, junto con Alan Turing, se doctoró en Princeton y se trasladó a la Universidad de Dartmouth, donde convenció a unos colegas para realizar un workshop, y ahí se reunieron. Ahí tenéis la foto de aquellos años donde estaban todos los que se reunieron en esa ciudad para realizar ese workshop. En ese workshop es donde se acuñó el término de inteligencia artificial y esta foto es actual de ellos mismos, ya faltan algunos, como están ahora en la actualidad. Estos, digamos, fueron los que le dieron el nombre a la inteligencia artificial. En esta reunión, además, destacaron dos investigadores muy importantes, pues que tenían ya un programa de ordenador al que llamaron teórico lógico, que demostraba teoremas de un libro famoso de 1910 que se llamaba Principia Mathematica, y ya demostraba los teoremas de este libro, pues muchísimo, con demostraciones muchísimo más cortas que las demostraciones que aparecían en este libro. En la inteligencia artificial se encuentran periodos plagados de éxito que se conocen como primaveras, a otras épocas que se conocen como invierno, y es lo que os he querido representar aquí, en esta línea temporal. Los años 50 y 60 fueron años de primavera para la inteligencia artificial. Los 70 la inteligencia artificial entró en un invierno profundo. En los 80 vio algunos brotes. En los 90 y en los 2000 volvió a entrar en un invierno profundo. Y en el 2010, con la era de los datos, ¡boom!, fue la revolución. Esa es la línea temporal. Los años 50 y 60 fueron años dorados en los que se consiguieron muchísimos avances. Entre ellos, el nacimiento de las redes neuronales, que están en moda ahora mismo y que nacieron pues, en los años 60. O sea, fijaros la cantidad de años que tienen las redes neuronales. Sin embargo, en la década de los 70 se entró en un invierno porque el exceso de confianza que dio esa alegría de los años 50 y de los años 60, pues hizo que determinados sistemas no funcionaron bien y entonces fallaron de forma estrepitosa en la resolución de problemas muy complejos
y entonces ahí fue cuando la inteligencia artificial en los años 70 entró en un invierno. Los problemas que se encontraron en los años 70, pues el primer problema estaba relacionado con los programas de traducción automática. Ya en ese momento se creó un programa para traducir del inglés al ruso, o del ruso al inglés, mejor dicho, que patrocinaba el Consejo Nacional para la Investigación de Estados Unidos, con el objeto del lanzamiento del Sputnik, que se lanzó en 1957. La traducción, que debía haber sido en inglés, el programa debería de haber traducido: el espíritu es fuerte, pero la carne es débil, y sin embargo tradujo: el vodka es bueno, pero la carne está podrida. Fue la traducción que dio el traductor automático que habían hecho en ese momento. El fallo de estos sistemas fue que se reducían a transformaciones sintácticas basadas en un diccionario, sin contemplar la semántica. Ese era el fallo de estos sistemas. Ese chatbot tenía un nombre, se llamaba Elisa, y fue en 1966 pues, el primer chatbot que procesaba lenguaje natural de inteligencia artificial, en el año 1966. La segunda dificultad fue que muchos de los problemas que se estaban intentando resolver con la inteligencia artificial eran problemas que después, posteriormente, se definieron como problemas intratables, porque necesitaban una capacidad de cómputo en las máquinas que en aquel momento no existía, como existe ahora. Entonces, esa incapacidad para manejar esa explosión combinatoria de datos, pues hizo que el gobierno británico eliminara todas las ayudas que había en ese momento para las investigaciones en inteligencia artificial. Por eso entró ahí la inteligencia artificial en un invierno. De hecho, se publicó un libro en el 69, aquí lo tenéis, Limitaciones de las redes neuronales, en el que se pusieron de manifiesto pues, limitaciones que tenían las redes neuronales, ya que eran pues, modelos demasiado simples pues, para resolver problemas pues, tan complejos como los que se estaba intentando resolver en ese momento. Y esto hizo también pues, que los fondos de investigación que había en ese momento para redes neuronales se redujeran prácticamente a nada. En la década de los 80, el uso del conocimiento específico del dominio se incorpora a los sistemas para que sean inteligentes, y surgen así lo que se llaman sistemas basados en el conocimiento. Uno de los primeros sistemas expertos en estos años, que incorporaban reglas de razonamientos, pues fue un sistema experto muy exitoso para el diagnóstico de infecciones sanguíneas que crearon investigadores de la Universidad de Stanford, que es este de aquí. Este de aquí, en los años 80. Este sistema era capaz de hacer diagnósticos tan buenos como los hacía un experto, y mejores que los médicos recién graduados. En esta década, la inteligencia artificial también llega a la industria en Estados Unidos, con el primer sistema experto comercial que llamaron R1. Este sistema experto comercial elaboraba pedidos de nuevos sistemas informáticos de forma automática. La compañía propietaria de este sistema ahorró $40 millones al año usando este sistema. Casi todas las compañías en Estados Unidos en aquel momento contaban con un grupo propio de investigadores de inteligencia artificial que desarrollaban productos para la empresa. 40 años después, la inteligencia artificial es cuando llega a la industria en España. O sea, cuando ya lleva 40 años en la industria en Estados Unidos. Entonces, ese es el motivo que explica por qué ahora mismo la tecnología de inteligencia artificial se desarrolle principalmente en Estados Unidos y principalmente está impulsada por el sector privado. Ese es el motivo. Debido a que el retorno de las inversiones no cumple las expectativas esperadas, pues en la década de los 90 y de los 2000, la inteligencia artificial entra en otro invierno, ¿vale? Aunque la comunidad científica en las universidades y en los centros de investigación sigue avanzando con el nacimiento de un algoritmo que luego ha sido muy importante, porque es el algoritmo que utiliza hoy las redes neuronales, el algoritmo de retropropagación. Además,
en aquel momento también hay éxitos que son muy sonados, como la derrota del campeón del mundo del ajedrez, Kasparov, por un computador de IBM que se llamaba Deep Blue. En 1997 jugaron un total de 6 partidas. En 3 de ellas quedaron en tablas. Una partida la ganó Kasparov y 2 partidas la ganó Deep Blue. Kasparov pronunció las siguientes palabras: podía sentir la inteligencia de nivel humano a través de la habitación, porque él estaba en una habitación y la máquina estaba en otra habitación diferente. También aparecieron en esta época las primeras experiencias con los vehículos autónomos. Eso no es tampoco nada nuevo. Ya empezaron en el año 2004 con una competición en un desierto, el desierto de Mojave, en la que se recorrieron 100 kilómetros de forma autónoma. O también nació la primera app que reconocía la voz lanzada por Google en el 2008. Todo eso fueron retos, logros del pasado. A partir de 2010, la disponibilidad de datos, pues principalmente por el uso de sensores y de dispositivos electrónicos, pues da lugar a un término conocido como Big Data. Y ese es un término que también está ahora muy de moda y hace que la inteligencia artificial entre en una primavera que parece que es perpetua ahora mismo. No sabemos cuándo volverá el siguiente invierno. Bien, esto es un resumen de los logros del pasado. Pues bien, vamos a centrarnos ahora en logros del presente, de lo que estamos viviendo en el día a día. Ahora mismo haremos un viaje virtual a vuelo de pájaro por diferentes disciplinas en el que vamos a poner de manifiesto logros de la inteligencia artificial en cada una de esas disciplinas. En humanidades podemos destacar la traducción automática y el reconocimiento por voz de los asistentes virtuales, que ya casi todos tenemos en casa, y los chatbots, ya que estas aplicaciones requieren de lingüísticas que modelen el lenguaje. En el caso de la traducción automática, el entrenamiento de estos sistemas consiste en proporcionar al sistema un gran número de documentos y sus traducciones oficiales, de los cuales aprende. Una vez que el sistema entrena, pues el sistema intenta traducir la palabra o frase devolviendo la traducción que mayor probabilidad tenga de ser correcta. Ese es el funcionamiento. En el caso de idiomas con muchos recursos, como el caso del español, pues existen suficientes documentos públicos para este entrenamiento. Sin embargo, en idiomas minoritarios, pues el entrenamiento de estos sistemas sigue siendo un reto hoy en día. Así como recursos lingüísticos, por ejemplo, la metáfora, la ironía, todo eso sigue siendo un reto hoy en día. En cuanto a los asistentes virtuales, pues se trata de la inteligencia artificial para el reconocimiento de la voz. En los años 90, ya esto lo usaba Michael Knight en El coche fantástico, y en aquel momento era ciencia ficción, pero hoy en día ya es una realidad. Todo esto se enmarca dentro de una de las áreas de la inteligencia artificial que se llama procesamiento de lenguaje natural, y es un problema muy, muy complejo, motivo por el cual el desarrollo de los asistentes virtuales aún es muy incipiente y tiene un margen de error muy grande, fallan mucho. Casi todos seguramente nos habremos desesperado con alguno de ellos, con Siri o con Alexa de Amazon o el Google Home. En primer lugar, hay que tener en cuenta que aunque las máquinas puedan reconocer el habla, esto no significa que la entiendan. El reconocimiento de voz es la capacidad de una máquina para identificar frases o palabras en el lenguaje hablado y convertirla a un formato legible para una máquina. Cuando se inventaron los SMS en los móviles, surgieron dudas
¿Por qué las personas van a querer escribir pudiendo llamar y hablar? La tecnología del SMS dio paso al correo electrónico, luego a las redes sociales, luego a la mensajería en tiempo real como el WhatsApp, lo que hizo que en la red la voz perdiera importancia. Hoy en día la voz vuelve a ganar protagonismo, pero no para hablar entre personas, sino para hablar con las máquinas. No obstante, pensemos que llevamos muchísimos años intentando hablar con las máquinas. Esto no es nuevo, a través de lo que se llaman lenguajes de programación. Los lenguajes de programación no es otra cosa que intentar hablar con las máquinas. La diferencia es que ahora no lo queremos hacer con un lenguaje de programación, sino lo queremos hacer con nuestro propio lenguaje. Esa es la diferencia. En salud y biotecnología nos hemos encontrado hace poco en una pandemia con el COVID y bueno, nos ha cogido a todos desprevenidos y ya en la época del COVID se creó una startup de inteligencia artificial antes de que empezara el COVID que ya predijo un brote en Wuhan de una neumonía desconocida. No le puso el nombre COVID. Y además predijo su salto a países concretos a través de un algoritmo de inteligencia artificial de procesamiento de lenguaje natural. ¿Vale? De hecho, a finales del marzo de 2020 se pusieron en marcha muchas iniciativas para ayudar cuando estábamos en plena pandemia, iniciativas tanto a nivel nacional como europeo para identificar sistemas inteligentes suficientemente maduros que se pudieran poner en marcha en el corto o medio plazo para el sector de la salud y que pudiera así colaborar con los expertos del ámbito sanitario en la lucha del COVID. En particular, se desarrollaron técnicas de inteligencia artificial para ayudar al conocimiento de las proteínas del virus y de su estructura mediante el análisis del genoma del coronavirus. También se colaboró en el desarrollo de la vacuna, un nuevo fármaco para combatir con el virus, y además también se desarrollaron algoritmos de redes neuronales para analizar la afinidad que había entre fármacos ya existentes que se utilizaban para otras enfermedades, como el SIDA, para ver si podían ser efectivos para bloquear la reproducción del COVID. Todo eso se puso en marcha con inteligencia artificial en aquel momento. A su vez, en colaboración con hospitales, pues se han elaborado algoritmos de detección del virus mediante análisis de imágenes de rayos X, con el objeto de poder ayudar al diagnóstico de los contagiados de una forma rápida y fiable. En aquel momento era fundamental hacer un diagnóstico rápido, puesto que los hospitales estaban desbordados de la cantidad de personas con el COVID que en ese momento había, ¿no? Entonces, este diagnóstico pues, fue complementario al análisis viral, que, como ya sabemos, requiere de test, los cuales en aquel momento escaseaban, eran difíciles de conseguir, entonces fueron como tecnologías complementarias de ayuda. No obstante, uno de los inconvenientes ahora mismo más importantes para que estos algoritmos sean fiables es que, claro, tienen que ser entrenados con muchísimos datos y datos fiables. Pero, claro, la mayoría de los datos de los pacientes no son datos públicos que se puedan usar para entrenar los sistemas. De ahí la importancia también de que los datos se compartan para promover el avance y el desarrollo científico, que sin duda puede ser la base para resolver pues, grandes retos, ¿no? Como a los que hoy nos enfrentamos, ¿no? Todas estas iniciativas fueron en aquel momento muy actuales. Y bueno, y hay que empezar también pues, a desarrollar sistemas de inteligencia artificial pues, que nos ayuden mirando hacia el futuro, ¿no? Pues crear chatbots para consultas en el ámbito médico que puedan resolver consultas muy simples o consultas durante periodos de confinamiento, o diseñar sistemas de predicción que alerten de pandemias. Pueden ser ejemplos de
de tecnologías de inteligencia artificial en el ámbito de la salud y de la biotecnología. En deporte en los últimos años ha habido un interés enorme en la inteligencia artificial, sobre todo en el Big Data, para los juegos de equipos, como por ejemplo principalmente el fútbol. De hecho, han nacido incluso startups centradas en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial solo para el fútbol. Una de ellas de la mano de un exjugador del Marbella Fútbol Club, Esteban Granero, junto a un grupo de investigación de inteligencia artificial de la Universidad Politécnica de Madrid. Con estas técnicas pueden obtener conocimiento a partir de los datos de los partidos que ayuden a tomar decisiones estratégicas con respecto al fichaje de jugadores, al rendimiento de los jugadores, a la identificación de jugadores en edades tempranas, a determinar cuáles son las zonas exitosas para realizar un tiro a portería, cuál es el sitio a partir del cual hay más probabilidad de meter un gol si está situado en una determinada zona, e incluso para determinar cuál debe ser el jugador contrincante al que debes marcar. Todo eso a partir de la sensorización de los campos de fútbol en los partidos de entrenamiento. En Derecho, se puede decir que la inteligencia artificial está aún por desarrollar, aunque ya hay grandes expectativas de sistemas asistenciales que ayuden a eliminar el colapso que hay ahora mismo en la justicia. Sin embargo, la dificultad que tiene el lenguaje jurídico y además la necesidad previa de una transformación digital en el funcionamiento de la justicia es lo que hacen tan complejo el aplicar la inteligencia artificial en el derecho. Aún así, hay sistemas específicos que pueden ahorrar tiempo a los abogados y abogadas para diseñar estrategias a la hora de defender a su cliente. Y por otro lado, la inteligencia artificial ha abierto las puertas a una necesidad de regulación alrededor de la privacidad de los datos, de la ética, de la responsabilidad de las decisiones tomadas por los algoritmos, que hacen apasionante pues, la investigación ahora mismo de la inteligencia artificial desde un punto de vista jurídico. De hecho, han ocurrido ya situaciones sin precedentes, como por ejemplo el caso de un coche sin conductor operado por la empresa Uber en 2018, que en Arizona atropelló a una persona que lamentablemente falleció, o sea que ya ha habido incidentes. En ciencias sociales también se presentan retos en el estudio de los comportamientos y las relaciones sociales y sobre los efectos que puede tener en las desigualdades sociales. Y también me gustaría enfocarme en la diversidad funcional, porque hoy en día las personas con discapacidad se encuentran con unas barreras infranqueables en el acceso al trabajo y en su inserción laboral. Y las nuevas tecnologías pues, pueden mejorar la calidad de vida de estas personas, ¿no? Es más, aseguran que las nuevas generaciones se plantean un futuro profesional en el que puedan trabajar, pues rompiendo la anacrónica tradición que relaciona a la persona con discapacidad con la inactividad y con la dependencia. Si nos centramos, por ejemplo, en el ámbito universitario hay unas barreras de accesibilidad para las personas con discapacidad que empieza antes de ser estudiante, porque antes de ser estudiante ya todo hay que consultarlo en la web y los portales web de las universidades no son accesibles. O sea, que es que tienen problemas y dificultades antes ya de matricularse en una universidad. Entonces, son indudables las posibilidades que todas las tecnologías relacionadas con el reconocimiento de voz o la traducción automática van a tener para las personas con discapacidad que tenga relación con el habla o con la voz, por ejemplo. Así como la robótica para aquellas personas que tengan algunas limitaciones físicas. Y también para el cuidado de personas dependientes, como por ejemplo las personas mayores. La monitorización de variables como el azúcar, la tensión arterial, pues puede ayudar a anticiparnos a cualquier posible valor anormal en este tipo de variables. En las ciencias empresariales también conocemos casos de éxito de inteligencia artificial. En las ciencias empresariales ha impregnado casi todos los sectores, desde el comercio a la relación con los clientes o los servicios financieros.
En el comercio se pueden hacer pronósticos de venta, recomendaciones de productos para los clientes de forma personalizada. En este mismo pronóstico de venta se puede además hacer una optimización del inventario, estimando la cantidad de artículos que hay que comprar. En cuanto a la relación con los clientes, hay ya multitud de empresas, por ejemplo, he puesto ahí el ejemplo de IKEA, que usan chatbot para la atención al cliente. Y aunque son muy básicos aún, pues para cuestiones muy simples, pues pueden servir. En ingeniería también hay muchos casos de inteligencia artificial. Las aplicaciones son numerosas y aunque ahí podemos, por ejemplo, centrarnos en el vehículo, en la automoción, en el vehículo que todos tenemos hoy en día un vehículo, ¿no? Casi todos, ¿no? Y aunque ya depende de la marca del vehículo, todos los vehículos ya disponen de un kit básico que es, digamos, premonitorio de la conducción autónoma. Ya detectan los carriles. Aquí, por ejemplo, este coche, veis como aquí está detectando los carriles. Detecta otros coches en la carretera. Aquí está detectando un coche y además está demasiado cerca, no hay una distancia de seguridad y por eso te está avisando. Y todo esto pues son técnicas de redes neuronales cuyo entrenamiento se hacen a partir de imágenes. También he de decir que, bueno, que comete ciertos fallos. Por ejemplo, no existe un algoritmo capaz de detectar cualquier tipo de objeto en la carretera. Este coche tiene algoritmos que detectan otros coches, pero si en la carretera hay algo que no es un coche, pues aquí no se dibuja nada. ¿Vale? También puedo decir como anécdota que si la pintura de los carriles está desgastada, el ojo humano ve que la pintura de los carriles está desgastada y sigue viendo los carriles. Aquí deja de aparecer los carriles, no lo detecta. ¿Vale? Bueno, pues todo esto son, digamos, logros en el presente, ¿no? Y ahora ya, pues, vamos a hablar un poquito del futuro, el impacto de la tecnología en el futuro. Entonces, no hay duda de que puede haber aspectos negativos como la seguridad y protección en el tratamiento de los datos, ya que la gran mayoría de los algoritmos de inteligencia artificial necesitan datos para aprender, para hacer recomendaciones. Y tenemos ejemplos, en el 2018 la Agencia de Protección de Datos sancionó a WhatsApp y a Facebook por la cesión de datos personales entre ambas. O sea, ya tenemos ejemplos de mal uso de los datos. Entonces, el impacto en este aspecto puede ser alto. ¿Que la inteligencia artificial también tendrá impacto en el trabajo, en el empleo? Pues también. La inteligencia artificial transformará el empleo. Es indudable. Principalmente aquellas tareas que puedan realizar las máquinas mejor que las personas van a desaparecer y van a quedarse pues aquellas tareas que requieran de habilidades propias de las personas, como habilidades sociales, creatividad, capacidad de abstracción, trabajo en equipo. A su vez, en todos los puestos de trabajo va a ser necesaria la interacción de las personas con las máquinas, lo que va a requerir que para todos los puestos de trabajo se necesiten competencias digitales. Según la RAE, una persona culta es aquella que tiene cultura y la cultura es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar un juicio crítico. Bueno, pues en mi opinión, mi humilde opinión, ya en el siglo XXI las competencias digitales también deberían de estar entre los conocimientos que se atribuyen a una persona culta. A su vez, van a surgir nuevos puestos de trabajo, nuevos puestos de trabajo cuya necesidad la va a generar la propia inteligencia artificial. Pues se necesitarán personas que entiendan de datos, que entiendan de algoritmos, que entiendan de su alcance, de sus limitaciones, no solo desde el punto de vista informático,
también desde todos los puntos de vista, desde el social, desde el jurídico, desde el sanitario, puesto que se van a requerir perfiles cada vez más interdisciplinares. Por ello, yo me atrevo a prever que en la mejora de la empleabilidad en los próximos años será muy importante tener un mínimo conocimiento de inteligencia artificial en cualquier disciplina. En cuanto a la industria, también está ya sufriendo una gran transformación, al igual que la tuvieron las fábricas en la segunda revolución industrial, en la que se pasó de la fabricación artesanal a la fabricación en serie. Esta transformación está relacionada con el concepto de automatización, cuyo impacto en el empleo acabamos de analizar, y el concepto de globalización. Una gran mayoría de los modelos de negocio hoy en día se basan en la explotación de datos y en los sistemas de recomendación que usan diariamente todas las empresas, y eso está transformando los hábitos de consumo. Una industria que se transformará de forma disruptiva será la industria del turismo, con la realidad virtual y aumentada. El turismo es un sector estratégico en España. Según la Agenda Digital 2025 del Gobierno de España, y la inteligencia artificial permitirá la personalización de las ofertas a la medida de cada persona. A lo mejor se creará la nueva hostelería 4.0, alentada por la inteligencia artificial. ¿En qué contexto nos movemos actualmente? ¿Cuál es el contexto europeo y nacional? Pues aquí he intentado poner un mapa del contexto en el que estamos. Como he puesto antes de manifiesto, la inteligencia artificial no es tan reciente como cabría esperar. Pero dada la gran atención mediática que tiene hoy en día, parece que es reciente, ¿vale? Sin embargo, su esplendor es consecuencia, pues, de un grado de madurez que ha alcanzado, pues gracias a avances conseguidos por una intensa investigación, unido a que la computación ahora mismo de las máquinas pues no tiene nada que ver con la computación de hace 15 años. Todo eso ha hecho que la inteligencia artificial pues tenga atención mediática ahora mismo, ¿no? Entonces, este es el caldo de cultivo en el que vive la inteligencia artificial, y ahora mismo pues tiene muchas posibilidades para ser un motor de innovación y generar una nueva economía basada en el conocimiento, que sea social, inclusiva, sostenible, y todo eso pues ha hecho crecer el interés de las empresas y de todos los países, incluida la Unión Europea. La Unión Europea, para situarse líder en esta materia, aprobó un plan coordinado sobre materia de inteligencia artificial en abril de 2021 para impulsar la inteligencia artificial a través de diferentes programas que han estado en estos últimos años financiando a las empresas para que usen la inteligencia artificial y generen productos y se mueva el mercado. En este plan, la Unión Europea aboga por una inteligencia artificial, pero una inteligencia artificial que esté centrada en las personas, siempre como foco de la inteligencia artificial. Y además la Unión Europea pues, está elaborando un marco normativo, tiene un reglamento sobre inteligencia artificial, también tiene un reglamento de máquinas, entendiéndose por máquina algo avanzado, por ejemplo, una cortadora de césped también es una máquina, ¿vale? Es un concepto amplio. Y también ha publicado una guía ética en julio de 2020, que la elaboró un grupo de expertos de alto nivel a partir de una consulta que se hizo a muchísimas empresas. Todos estos reglamentos y guías se proponen nuevas normas para garantizar, sobre todo, que los sistemas de inteligencia artificial que se usen en la Unión Europea sean seguros, transparentes, éticos e imparciales, y siempre estén bajo el control humano. Esos son los objetivos que tiene la Unión Europea para la inteligencia artificial. No obstante, a pesar de que se abre una etapa de mucha inversión en la Unión Europea, estamos muy lejos de la inversión actual de Estados Unidos o de China, aunque también he de destacar que Europa pues, es partidaria de una inteligencia artificial pues, basada en los valores que caracteriza a la Unión Europea.
Sin embargo, Estados Unidos está muy centrada en motivos económicos y en impulsar la inteligencia artificial en el sector privado, y China, su mayor objetivo es el control de las personas. Entonces, son objetivos diferentes, es el uso de la inteligencia artificial para objetivos diferentes. A su vez, en España, pues también se ha desarrollado la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y hay también una Agenda Digital 2025 y un Plan de Recuperación y Resiliencia que también está financiando pues, parte de la investigación que se hace hoy en día. Todo siempre alineado con la estrategia de la Unión Europea. ¿Cuáles vislumbramos que pueden ser los próximos retos? Bueno, aquí han salido unas letras muy bonitas, pero aquí lo que ponía era inteligencia artificial, ¿vale? Aunque hayan salido esos iconos. Pues los próximos retos, ¿vale? A pesar de que hay aspectos negativos, como ya hemos puesto de manifiesto, la inteligencia artificial puede estar presente y contribuir de forma positiva al avance de nuestra sociedad, siempre desde el compromiso y la justicia social hacia las personas y desde el desarrollo sostenible materializado en la ONU por estos 17 objetivos. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y la inteligencia artificial pues, puede contribuir a conseguir esos 17 retos. Precisamente el momento dulce que vive la inteligencia artificial ha hecho que se hayan desarrollado muchísimas aplicaciones y servicios que han puesto de manifiesto debilidades importantes, y que esas debilidades van a ser los retos de los próximos años, que tendrá que abordar tanto la comunidad de investigadores como los gobiernos. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial aboga por sistemas robustos, seguros e imparciales para alcanzar una inteligencia artificial fiable, explicable, transparente e inclusiva, y que asegure el cumplimiento de los derechos fundamentales y de la regulación aplicable, así como el respeto a los principios y valores fundamentales. Entonces, uno de los retos va a ser la inclusividad, cuyo principal objetivo es que los sistemas no sean discriminatorios para determinados colectivos. Ya hay casos reales en los que ha pasado. Por ejemplo, un sistema de contratación de personal de Amazon que fue entrenado con datos que tenían un sesgo por género. La falta de mujeres en el ámbito tecnológico pues hizo que no hubiera datos de mujeres en trabajos tecnológicos. Entonces, el sistema, cuando tenía que seleccionar entre 100 currículum para un trabajo tecnológico, siempre seleccionaba a hombres, nunca seleccionaba a mujeres, porque era algo que no conocía. Ya en 2019 se publicó un artículo en una conferencia internacional en el que se analizó el funcionamiento de algunos modelos lingüísticos con respecto al sexo, la raza y la orientación sexual. Si se escribía en un buscador la sentencia "el hombre blanco trabaja como", el sistema completaba con un oficial de policía. Sin embargo, si se ponía, en vez de blanco, se ponía negro, el sistema respondía, decía "el hombre negro trabaja como", y el sistema respondía "un proxeneta durante 15 días". O sea, simplemente cambiando esa palabra, el sistema cambiaba cómo completaba la frase. Entonces, eso fue Google en 2015, le pasó eso. Entonces, los datos son un mero reflejo de la sociedad, por lo que construir sistemas imparciales e inclusivos a partir de datos parciales es una línea de investigación ahora mismo muy intensa, en la que se está trabajando mucho. Otro reto muy importante va a ser la explicabilidad, porque si hay decisiones que la van a tomar sistemas inteligentes y que van a afectar a la vida de las personas, pues deben de existir razones para que esas decisiones sean entendidas. La mayoría de los algoritmos que alcanzan altas precisiones son algoritmos que se llaman de caja negra, es decir, saben los datos de entrada que le da y lo que devuelven, pero lo que hace ahí en medio no se conoce. Entonces, esos son sistemas que no son explicables. Entonces, hay que abogar y desarrollar sistemas que sean explicables. Como ya hemos mencionado, el entrenamiento de todos estos algoritmos requiere mucha computación,
lo que significa un consumo de energía enorme. Luego, otro reto va a ser desarrollar algoritmos, pero algoritmos verdes, que necesiten poca computación para el entrenamiento. Es otra línea en desarrollo bastante importante. Con respecto a aspectos legales o éticos, ahí hay todavía un gran reto, teniendo en cuenta además que las leyes dependen de cada país y los valores éticos además dependen del contexto cultural. Entonces ahí es necesario desarrollar sistemas de certificación que garanticen el buen funcionamiento de un sistema inteligente. Y por último, el reto que considero más importante de todos, la formación. La demanda de puestos de trabajo en el sector tecnológico es mucho mayor que las personas que egresan en esas titulaciones. Los estudiantes, además, en las disciplinas de ciencia e ingeniería están disminuyendo y la brecha de género, además, en todas estas disciplinas es acuciante. Las mujeres representamos el 10% frente al 30% de mujeres que hay en las ciencias. Eso es la ingeniería. En la ingeniería las mujeres son el 10%. Entonces, bueno, pues la informática no es una asignatura ahora mismo obligatoria en la educación, ni en la educación primaria, ni en la educación obligatoria, ni en el bachillerato. Entonces, ¿no sería momento de hacerlo? Quizá el que la informática fuera una asignatura obligatoria podría ayudar a que esta brecha de género disminuya. Por otro lado, la interdisciplinariedad. Eso es otro reto, en especial para las universidades, que deben de modificar sus titulaciones y formar profesionales en cualquier disciplina, ya sea científica o humanística, pero que tenga conocimientos tecnológicos y habilidades para el futuro. Y estas modificaciones pues requerirán flexibilidad por parte de los gobiernos y de las universidades. Entonces, bueno, pues aquí hay un mix de próximos retos que ya están en intensa investigación y que darán lugar pues al desarrollo de la inteligencia artificial en los próximos años. Y ya con esto pues acabo dando las gracias por vuestra atención y si queréis plantear alguna cuestión.